Siempre se merece ser presentado el invitado, pero todos conocemos al doctor Diego Ortiz, o por lo menos quienes pululamos por el campo del derecho de familia, del derecho de niñez y adolescencia, pero sobre todo específicamente de lo que tiene que ver con las cuestiones de violencias intrafamiliares. Seguramente alguna vez lo hemos citado en alguna denuncia. Yo siempre que lo cito le digo, te estoy citando en este momento, le mando, porque tengo el privilegio, bueno, sé que no es un privilegio porque se lo da a todo el mundo, pero tengo el privilegio de tener su número de teléfono, y entonces le digo, te estoy citando en este momento. Así fue como lo invité en la última oportunidad que lo cité específicamente, lo invité a dar esta charla en el Observatorio de Abogados. Vamos a hacer la presentación formal de su currículum. Él es abogado con orientación en Derecho Privado de la UBA, profesor para la enseñanza media y superior de Ciencias Jurídicas en la UBA, especialista en violencia familiar, diplomado en Derecho de Daños, director de la revista Actualidad en Derecho de Familia, Ediciones Jurídicas, colaborador de la revista Práctica Profesional de Derecho de Familia, Ediciones Jurídicas, miembro de ACEVIFA, Asociación Especialista en Violencia Familiar, miembro docente de la Asociación Pablo Benson sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del Observatorio de Resoluciones de Violencia Familiar de la Asociación Pablo Benson sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del Proyecto Preventivo Cultural contra la Violencia de Género, acompañantes, que lo vi en Instagram, me parece espectacular. Abordar estas situaciones desde otros aspectos que no sean netamente el normativo o del derecho y nada más. Coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos de Editorial Hammurabi, autor del libro Medidas Cautelares en Violencia Familiar de Ediciones Jurídicas, autor del libro Responsabilidad por Daños en Violencia Familiares de Ediciones Jurídicas, autor del libro El Procedimiento de Violencia Familiar, sus diferentes etapas de Ediciones Jurídicas, autor del libro Actualidad de Medidas en el Procedimiento de Violencia Familiar de Ediciones Jurídicas, ex asesor legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Maljarro, actual letrado, o Malarro, como lo quieran denominar, actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disertante en diversos cursos y conferencias en este tema de su especialidad. El Observatorio de Abogados le da la bienvenida por primera, pero no, espero que no por última vez, al doctor Diego Ortiz, y bueno, él nos va a hablar de las violencias tipificadas. Y bueno, estamos en un momento, Diego, en que las violencias, como digo yo, no solo se recrudecen en algún punto, sino que se mimetizan o se ponen el traje de otros tipos de violencias, ¿no? Empiezan a encontrar otros modos, donde encontró el derecho, creo, a algunos modos de frenar determinadas violencias, también empiezan a aparecer otras que por ahí no se encuentran netamente tipificadas en nuestra normativa o demás, pero empieza a encontrar algunas endijas donde meterse en esta cuestión de que el patriarcado, ¿no? Como el público de Mirta, se renueva en ese sentido, no se frena, sino que se resiste en ese sentido, creo yo, a que sea tirado y que podamos evitar y erradicar esa violencia contra las mujeres, que es la propuesta desde la convencionalidad y desde nuestra normativa interna, ¿no? Sí, es muy interesante el título de la actividad, porque nos lleva a hacer un análisis por ahí civil y penal, ¿no? En realidad muy interesante lo que planteaba Fabiana, y bueno, agradecido también a la gente del observatorio, y también felicitaciones, como lo dije, por todas las actividades que realizan, y son actividades incluso algunas muy específicas. Creo que se hizo una sobre violencia vicaria, hablando un poco de la tipología de violencia, de cómo van apareciendo tipologías en la temática. Es muy interesante también el título porque, insisto, si hablamos de violencia tipificada, podemos hacer un análisis también de los delitos especiales vinculados a violencia y cómo la situación, los tipos de violencia van a ser encuadrados en esos delitos especiales. Llámese lesiones leves, llámese amenazas simples, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad, el delito de incumplimiento de deber de asistencia familiar, cómo hay un cruce, por ejemplo, bueno, en este último, el cruce que hay con la violencia económica, ¿no? O sea que me pareció muy atinado el título de la actividad, violencia tipificada, porque en realidad, más allá de un concepto penal de tipicidad, también tenemos que hacer una revisión práctica de los tipos de violencia, ¿no? Yo no sé si cuando uno empieza a leer, a estudiar estos temas,
e incluso cuando uno da charlas, no sé si te ha pasado, Fabiana, cómo uno va, a medida que van pasando los años, va, no sé si evolucionando la charla, pero va incorporando otras aristas a la temática. Eso es lo que hace que sea muy especial estar todo el tiempo capacitándose, ¿no? Si uno, por eso digo que se renueva todo esto, ¿no? No es un tema que se agota, lamentablemente en un punto no es un tema que se agota, porque la idea, siempre digo, de la normativa específica que tenemos, y sobre todo el factor de convencionalidad, es la erradicación, ¿no? En su momento, en alguna oportunidad, hemos hablado de la violencia o de las responsabilidades del Estado, y la responsabilidad del Estado viene siempre de que la prevención no tuvo cabida, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece, sí, no solo atinado que lo menciones, sino también me gusta que hayas traído este entrecruzamiento del derecho civil con el derecho penal. Justamente lo hablábamos con la doctora Pistoia el otro día, que lamentablemente no pudimos avanzar en la charla por una cuestión de conectividad, que pocas veces los abogados actuamos en tándem con el derecho penal en materia de violencia, por ejemplo, ¿no? Capaz que no tenemos ni siquiera la noción de cómo hacerlo, en algunos casos. Sí, me parece interesante hacer un análisis civil y penal más en la temática esta de violencia de género. Recordemos algo muy interesante también que me ayuda a entender este cruce entre civil y penal. Recordemos que la ley 26.485, que es la ley de violencia de género, que se sancionó en marzo del 2009, cuyo decreto reglamentario es el 1011 del 2010, que aparece el 20 de julio del 2010, la 26.485 no es solamente para un procedimiento de violencia familiar civil, sino también es para los procesos penales. Esto, insisto, porque genera muchas veces una confusión entre conceptual normativa y la 26.485 puede ser aplicada en la investigación de delitos especiales Totalmente. Vinculados a violencia de género. Totalmente, sí, sí. Eso es interesante porque, e incluso, voy más allá, un juez o una jueza de familia puede resolver medidas que en el ámbito civil, medidas cautelares o de protección, que tengan alcance penal, como por ejemplo, una jueza de familia puede, dentro de las medidas cautelares, imponer una consigna policial porque la propia 26.485 lo establece. Un juez civil o una jueza, perdón, de familia, un juez de familia puede resolver como medidas la entrega de un botón de pánico, por más que tenga un alcance penal, por más que uno diga, pero tiene una impronta coactiva la medida, ¿no? Por eso, hablar de tipos, por eso yo le agradezco a Fabiana la posibilidad de hablar de este tema tan lindo y específico. En los tipos de violencia, hay una frase de un antropólogo estadounidense que es Clifford Geertz, que dice, la voy a poner en el chat para que la podamos desmenuzar y entender lo que el derecho nos provee, ¿no? Agradezco también ahí a mi amigo Enzo que me hace la pata siempre. Hoy fuimos a un evento presencial ahí en la Casa de Santa Cruz, presentando el libro del doctor Andrade. Pero fíjense la frase de Clifford Geertz. El aspecto jurídico de las cosas no es un conjunto limitado de normas, leyes, principios, valores o cualquier otra cosa a partir de la cual se pueden plantear respuestas legales a una serie de acontecimientos. Se puede poner unir PDF si ustedes ahí. Perdón. Se han sumado con el ahí micrófono. Ahí está, Amira se sumó, Amira y a Johnny, que yo digo Amira Yoma, le digo Amira. Entonces dice, pueden plantearse respuestas legales a una serie de acontecimientos destilados, si no parte de una manera determinada de imaginar lo real. ¿Sabés por qué digo esto, Fabiana? Porque muchas veces, no sé si por culpa nuestra o por pensamiento del otro, se piensa que las capacitaciones que brindamos abogados y abogadas en la temática está destinada solamente a nuestro marco normativo o a lo que nosotros entendemos de las interpretaciones de las leyes. Y no es así. El aspecto jurídico de algo, y más en la temática, no es solamente lo que la norma me dice, lo que el decreto prevé o lo que la convención internacional establece, sino que hay también, hola Mira, ¿cómo estás? Sino también hay una serie de acontecimientos que forman parte de una manera de imaginar lo real, ¿no? Y esto me hace hablar mucho también del contexto de las peticiones que se hablan, ¿no? Por eso, ¿por qué hablar de un tema tan específico, ¿no? ¿Por qué hacer un análisis práctico de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Lo primero que tengo que pensar cuando hablamos de tipo de violencia es que conocer los tipos de violencia nos permite implementarlas en las denuncias de violencia,
contribuye a encuadrar las situaciones a los fines de intervenir. Brinda insumos para los profesionales de otras disciplinas en la confección de informes. Con respecto a la violencia familiar, los operadores y las operadoras somos los encargados de escuchar activamente los hechos de violencia que nos relatan por la persona que está padeciendo esa situación y lo encuadramos en los tipos de violencia. Nosotros no podemos pedirle a la persona que se acerca, si hablamos de violencia de género, a la mujer que se acerca, no le podemos pedir por sí misma que ella encuadre el tipo de violencia. Es nuestra función, es nuestro rol de profesionales que trabajamos en la temática y estamos interesados en la temática de hacer ese encuadre, ¿no? Obviamente, el encuadre de los tipos de violencia van conforme a la circunstancia del caso y esto se relaciona con la adopción de las medidas cautelares que son la consecuencia judicial de esos hechos relatados, ¿no? Es algo que uno siempre trata de explicar, ¿no? No podemos hacer un análisis recortado del tema, necesitamos conocerlo para poder hablar del mismo. A mí me pasa mucho esto, ¿no? Que colegas me mandan mensajes de casos y de recortes del caso. En realidad un recorte del caso acompañado de una orientación, una sugerencia sobre el mismo, a veces no es serio, porque ese recorte no ayuda a ver lo que significa el caso, la gravedad del asunto, ¿no? Ese es el problema de los chats actuales, ¿viste? De grupos de abogados que tiran el caso ahí, vos decís, ay, y todo el contexto de alrededor, porque estoy tal viendo cual. una cosita así tan pequeña, ¿cómo voy a dar una solución o una propuesta de solución ante esto, no? Y mucho más grave cuando se trata específicamente de violencia intrafamiliar o de género en particular. Entonces, a veces es una responsabilidad muy grande para los que hablamos así frente a algún auditorio y demás, que nos hagan estas consultas con tan recortado, porque se olvida por ahí o no podemos ver justamente esto que pregonamos, ver tal todo cual. ese contexto, todo el panorama, ¿no? Y tal qué otras cual. cuestiones están interviniendo. Tal cual, como decía acá Fabiana, en realidad, insisto, el contexto no es saber todo y cada detalle, sino también saber entre tantas situaciones, no solo los datos reales que tenemos de las personas, de nombre, apellido y todo lo demás, sino también las situaciones y las intervenciones institucionales previas que se dan con respecto a esto, que esto también puede determinar una cierta gravedad, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de violencia física, para empezar a abrir un poco el juego de los tipos de violencia, sabemos que la violencia física es la más visible, ¿no? Suele ser el ejemplo clásico de una situación de violencia familiar, ¿no? Uno va a una sala de primeros auxilios y la puerta de la sala hay una ficha y un póster de una mujer con un hematoma. En realidad la violencia física, al ser la más visible, muchas veces es la más promocionada, ¿no? A lo que podemos decir que no es el único tipo de violencia que existe. Ya la recomendación 19 de la CEDAW, dentro de las observaciones, en el punto 6, plantea primero que la violencia es un ejemplo de discriminación que sufre la mujer. Y esa definición incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física. La violencia contra la mujer constituye discriminación y estos derechos y libertades comprenden, y ahí en el inciso A menciona el derecho a la vida. Lo que podemos decir que la violencia física dentro de la temática no se circunscribe específicamente a una violencia analizada desde el enfoque puramente penal. En realidad, por más que no haya una investigación o una derivación a penal, puede ser que exista un acto de violencia física que amerite una medida de protección. Por ejemplo, provisión de acercamiento, provisión de contacto, cese de actos perturbatorios, cese de actos intimidatorios. El artículo 1 de la Convención Belén do Pará habla específicamente de sufrimiento físico. O sea que ya con lo que la norma nos dice, podemos entender que el concepto de violencia física no es sinónimo de lesión leve como delito especial en el derecho penal. Esto por lo menos a tenerlo en cuenta. El artículo 2 de la Belén do Pará vuelve a aclarar esto y lo incluye, y el artículo 4 plantea dentro de los derechos que se comprenden el derecho a que se respete su vida, su integridad física y que se respete la dignidad inherente a su persona, ¿no? El artículo 7 de la Belén do Pará, dentro de los deberes de los Estados partes, menciona el de adoptar medidas para combinar al agresor que evite dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma, ¿no? O sea que el concepto de violencia física de la temática es un concepto amplio, gente, no es un concepto circunscrito al fuero penal. Esto es importante porque
los civilistas tenemos que darle importancia a la violencia física desde el punto de vista de tomar una medida de protección. Dada la gravedad del asunto, ameritará una intervención penal y los penalistas tienen que entender que la violencia física no está tomada desde el punto de vista de la investigación de un delito especial, sino también de un punto de vista mucho más amplio, ¿sí? Y los que tienen que entender un poco también son los operadores intermediarios entre la consulta, digamos, o la consulta no, o la denuncia y hasta que se derive a la parte penal y a la parte, o a la parte de familia, ¿no? Hasta que se derive al fuero penal, para hablar correctamente, o al fuero de familia. Digo porque muchas veces, en orden a este chip de la tipificación, son los mismos operadores por ahí policiales que preguntan si existe algún tipo de lesión leve o algún, ¿no? Tratando ya desde ahí de meterla en el famoso tipo penal, ¿no? En ese es muy sentido. interesante lo que plantea recién Fabiana, la doctora Pacini. Bueno, le digo con confianza a Fabiana porque la conozco. El tema también de que dentro de la provincia de Buenos Aires las comisarías de la mujer y la familia tienen claramente criterios penales y en realidad las comisarías de la mujer y la familia pueden tomar denuncias de violencia que tengan una derivación al fuero del juzgado de paz para la obtención de una medida de protección. No necesariamente, no obligatoriamente y automáticamente tiene una derivación penal. O sea que esto también es interesante. O sea que si ya están los operadores y las operadoras que intervienen buscando la manera de encuadrarlo en una figura penal y no revalorizando también el hecho o situación de violencia con la gravedad suficiente para derivarlo a la justicia de paz, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, para la obtención de una medida, en este caso estamos haciendo una práctica, insistimos con la palabra, una práctica recortada también, ¿no? Por ejemplo, para dar otro ejemplo que abone lo que estamos charlando, la 26485 da un concepto amplio de violencia física. Sostiene que es la que se emplea contra un cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Y dice así, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. O cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Ahí está dando un concepto amplio del tipo de violencia psicológica, física. En cambio, el artículo 25, que es de la figura del acompañante, habla claramente que dicha figura es para preservar la salud física de la mujer. Entonces, o sea que no se queda solamente en el tipo de violencia a denunciar para obtener una medida, sino que ese tipo de violencia física también tiene que ser visto por los que intervenimos, los que trabajamos, los y las que trabajamos la temática, para poder de alguna manera preservar la salud física de esa persona. O sea que no queda como una cuestión conceptual y de intervención posterior nada más, sino queda también como un tema de contención. El artículo 29 de la 26485 habla de que el juez o juez interviniente puede pedir un informe interdisciplinario para determinar un daño físico, ¿sí? Y eso también es interesante porque ¿a quién se le da la posta para hablar de violencia física? A los profesionales de otras disciplinas, psicología, trabajo social, psicología social, a los profesionales de otras disciplinas se le da eso de que contribuya, de que el equipo interdisciplinario contribuya a determinar un daño físico o de otro tipo sufrido por la mujer, ¿no? Esto es interesante, insistimos, porque la situación de violencia se encuadra en un tipo. Esa denuncia de violencia da lugar a una medida de protección y son medidas preventivas y urgentes, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? Y hablando más de adultos mayores, ahora con la convención lo llamamos personas mayores, en Capital Federal la ley 5420 de prevención y protección integral contra abuso y maltrato a adultos mayores, lo menciona así, adultos mayores, porque la convención habla de personas mayores, la terminología actual es más personas mayores, habla de violencia física como acción o omisión que tenga como consecuencia un daño o lesión en el cuerpo, visible o no. Esto despeja cualquier duda que el concepto de violencia física como aporte de la temática es un concepto puramente penal. Si estamos hablando de algo visible, no una violencia física que no es vista, no es visible, no tiene un informe médico que constate la fotografía de esa lesión, entonces estaríamos hablando de un concepto mucho más amplio de violencia física.
Interesante eso porque esa es justamente la pregunta, mayoritariamente incluso en las comisarías de la mujer, por lo menos yo hablo desde la provincia de Buenos Aires y de lo que me entero del interior, porque sabemos que en Capital funciona de otro modo la forma o donde se realizan las denuncias, pero en la provincia de Buenos Aires que tenemos la comisaría de la mujer, ¿sí? Muchas veces la pregunta es, ¿hay sangre? ¿No? O sea, no es siquiera cualquier lesión, ¿no? La que ya se está exigiendo a la víctima para tomar la denuncia. Y pareciera que tenemos esto superado, pero no. Por eso es importante, vos dijiste la figura del acompañante. El acompañante a veces incluso es excluido de esa, viste que la ley dice que no se le puede negar entrar con ese acompañante, justamente para preservar su cuerpo y su psiquis, en ese sentido, y que la señora o la persona que está haciendo la denuncia tenga la confianza o tenga algún sostén o algún apoyo, porque es un momento crucial el momento de la denuncia, ¿no? Y bueno, también ahí vemos cómo a veces se les impide el acceso y demás. La pandemia y el COVID, o la excusa del COVID en ese punto fue importante para poner escollos, ¿no? En estas denuncias muchas veces, o para que no se hagan de manera completa. Y vos estás hablando de la física, que es como la más, como dijiste vos, la más visible. Ahora, hace un tiempo empezamos a visualizar o hablar de otro tipo de violencias, pero hasta hace un año y medio atrás, por ejemplo, no se podía conseguir una medida específica que no fuera respecto a una violencia física. Es interesante eso porque es un criterio que tiene claramente un trasfondo penal. Entonces, hablar de la violencia que sigue, del tipo de violencia psicológica, que no es visible, pero suele ser muchas veces denunciada, hay tal vez la clave de que tantas veces es denunciada la violencia psicológica, una de las claves podría ser la cantidad de situaciones que se encuadran en el tipo, la cantidad de situaciones que pueden ser encuadradas como violencia psicológica. Las convenciones internacionales la mencionan. La misma recomendación 19 habla de sufrimientos de índole mental. La Convención Belén do Pará habla de sufrimiento psicológico. El artículo 2 lo vuelve a aclarar, lo incluye la integridad psicológica, y el artículo 4 habla del respeto a la integridad psíquica y moral. El artículo 7 de la Convención Belén do Pará, inciso D, habla de que como deber de los estados adoptar medidas para combinar al agresor a que se abstenga de hostigar, intimidar, y habla de cualquier forma que atente la integridad. O sea que el concepto de violencia psicológica encuadra múltiples situaciones. ¿Cuál es la fortaleza y el problema de esto? La fortaleza es que se múltiples situaciones en las cuales se ha producido claramente una lesión a la integridad tienen que ser receptadas como violencia psicológica para una intervención, para una denuncia de violencia, para una investigación de un delito especial en el foro penal, pero no podemos dejar de ver el tema de lo que significa la violencia psicológica para una intervención. Hay una definición amplia, pero dentro de la 26485, si ustedes leen, buscan ahí en internet la 26485, el concepto de violencia psicológica contiene delitos especiales, como amenaza u hostigamiento, que es figura contravencional, hay de penal, contravencional y de faltas. O sea que lo que podemos sostener es que esta ley especial, la 26485, como decíamos al principio, se aplica a procesos civiles y penales. Y aseverar que estos términos son propios del derecho penal es quitar los aportes que se puedan hacer en la temática con la contribución de otros profesionales. O sea que, insisto, no estamos dejando el análisis penal de la temática. Lo que estamos haciendo de alguna manera es abriendo los conceptos de los tipos de violencia, porque la propia ley y convención lo hace, para poder realizar una intervención mucho más integral y sobre todo con una finalidad eminentemente protectora. Ya la 26485 habla de violencia psicológica como daño emocional y disminución en la autoestima, habla de humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, vigilancia constante, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, o cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud física, salud psicológica y a la autodeterminación, ¿no? Esto habla de la amplitud del tipo. Pero cuando la ley de personas mayores, la 5420 de Capital, habla de violencia psicológica, habla de agresión verbal, del abuso emocional y obligar a presenciar el maltrato infligido a otras personas. Eso también lo pone como violencia psicológica.
provocar un malestar psicológico, acto de intimidación y humillación sobre una persona mayor, y también se considera violencia psicológica cuando hablamos de personas mayores la negación de participar en la toma de decisiones que conciernen a su vida, lo toman como violencia psicológica, ¿no? Esto es importante porque la figura del acompañante que charlábamos recién con Fabiana habla también de contención psicológica como finalidad del instituto, como finalidad de la figura del acompañante, ¿no? Incluso el artículo 26 de la 26485, que empezamos a leerlo y hay un listado de medidas preventivas urgentes, habla que durante cualquier etapa del proceso, el juez o juez interviniente podrá de oficio, a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos. No lo grito porque alguno debe estar con el auricular. De acuerdo a los tipos. Ya hay gente... Gritalo, que quede metido en el cerebro así. Pero es increíble porque acá mismo me lo está diciendo. Ya no es un invento del que está hablando, de la que organiza la actividad. El artículo 26 me lo está diciendo. Pero como si inventáramos cosas. Ojalá. Claro, cuando nosotros lo comentamos, a veces Lidia se ríe, porque a veces me miran como diciendo, esta mujer está loca, ¿de dónde saca esto? No lo inventé. Ojalá, es verdad, hubiese sido yo, hubiese sido vos los creadores de esta maravillosa... de estas maravillosas normativas. Obvio, salimos de gira con el Mago Sin Dientes. Por favor, hasta el Maipo no paramos, Diego Ortiz. Pero obvio, es increíble. Pero esto nos lleva a un análisis también, porque decimos, como decíamos al principio, esas medidas preventivas urgentes que establece el artículo 26 se van a tomar de acuerdo a los tipos de violencia. Por eso la importancia de estudiar específicamente los tipos de violencia, que como decía bien Fabiana, no solo surgen de la normativa, sino también surge de los aportes de la temática, hablaba de violencia vicaria, y yo agrego la violencia ambiental, así como autónoma, no está en la ley. Está totalmente, siempre que usamos o que yo doy alguna charla y uso las distintas tipologías que ustedes registran en el observatorio, ¿no? En la OBD, y la ambiental, en una oportunidad nos pusimos a buscar qué era la violencia ambiental, porque como no está tipificado, no está en nuestra normativa especificada, digo, bueno, pero si desde la OBD la tienen como parte de violencia, claro, y ahí vemos los movimientos, por ejemplo, de mujeres indígenas, ¿no? Que están hablando incluso de terricidio en ese tipo de violencias que afectan mayoritariamente a la categoría mujer en ese sentido, ¿no? Pero de la ley que tenemos nosotros, no, vieron que dice que nosotros, si no, los abogados somos medio así, que si no lo tenemos ahí en la ley, pareciera que no existiera nuevamente. Y sin embargo, existe, se empieza a visibilizar, y seguramente nuestra normativa en algún momento, como siempre, la receptará, y volveremos al ciclo de otras nuevas formas de violencia que después tendremos que ayornar o ampliar en la ley, ¿no? Me parece que es interesante porque tampoco la violencia vicaria la tenemos, o por lo menos la tenemos con el nombre, pero creo que está dentro de esas concepciones que tenemos ahí en nuestra normativa. Sí. Es interesante también porque, bueno, esto nos hace, como decíamos, actualizar constantemente los conocimientos y también saber de que no hay una omnipotencia y omnisciencia jurídica que solo si está en la norma, porque si hablamos de una temática en la cual trabajamos de manera interdisciplinaria, con una finalidad de llegar a un conocimiento transdisciplinario, como dice la ley de provincia 12569, nosotros tenemos que entender que los tipos de violencia a veces no surgen de la norma, sino surgen propios de los aportes de profesionales de otras disciplinas que lo incorporan a la temática y en sus propias intervenciones prácticas y profesionales, ¿no? La violencia, el otro tipo de violencia es muy interesante porque es una violencia que claramente fue penalizada. Fue un tipo de violencia que claramente fue en este caso insumo para la investigación de delitos especiales que no estaban exentos de un análisis de la violencia simbólica. Antes se hablaba de delitos contra la honestidad, ahora se habla de delitos contra la integridad sexual, ¿no? Antes se hablaba de mujer honesta, de mujer deshonesta, pero la violencia sexual es un tipo de violencia que, insistimos, las convenciones internacionales la mencionan, la recomendación 19 de la CEDAW habla de daños o sufrimientos de índole sexual, y la Convención Belén do Pará habla de sufrimiento sexual. El artículo 2 lo aclara y lo incluye, y el inciso B habla de cuando conceptualiza la violencia
comprende el abuso sexual. Esto también es interesante tenerlo en cuenta porque el concepto, más allá de una investigación penal, de un delito especial contra la integridad sexual, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante o abuso sexual con acceso carnal, muchas veces el concepto que prevé la norma, la 26485, es un concepto no reservado al fuero penal, sino que tiene un análisis civil, ¿no? Y esto quiere decir que por más que no exista en el caso una derivación penal, no le quita entidad conceptual al tipo. Ya el concepto de violencia psicológica habla de cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Habla de amenaza, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluye la violación dentro del matrimonio y exista o no convivencia, y es un concepto bien amplio de violencia sexual. Por ahí uno o una puede decir que este concepto de violencia sexual tan amplio es peligroso. Podría incluir situaciones que no linden con el análisis penal y en este caso resolver una medida. Yo pienso que más allá de peligroso, no lo creo que sea así, pienso que es un concepto protector, porque por más que no se llegue a una sentencia firme en una investigación de un delito contra la integridad sexual, obviamente esta denuncia, esta situación de violencia sexual desde el punto de vista civil, sin necesidad de llegar a un punto culmine en la investigación penal, no quita, en este caso, peso para resolver una medida de protección, un cese de actos perturbatorios e incluso una exclusión del hogar. Entonces, esto es interesante también porque no es que todo es violencia, como una vez me dijo un amigo que no se dedica a la temática, entonces no es todo violencia, pero cuando está la violencia debemos visibilizarla. No sé si se comprende la frase sencilla, Fabi. O sea que no es que todo es violencia, pero Completamente, si vos ves completamente. violencia, Pero, visibilizarla para a poder ver, intervenir. Sí, a veces esas respuestas, por más, claramente en general es de personas que no se dedican a la temática, pero también en que esto que vos dijiste hace un rato, nosotros todo el tiempo tratamos de estar actualizados, volviendo. ¿Por qué? Porque también estamos construidos dentro de un patrón patriarcal. Por lo tanto, nos quedan, también es parte de esa deconstrucción propia que tenemos. No lo hacen las mayorías. Así yo justamente me hiciste acordar que ayer estaba dando, ay, perdón, no sé si me fui, una conferencia para Colombia, y siempre que hablo para Colombia, la pregunta de rigor, obviamente estoy hablando de violencia o de feminismo, la pregunta de rigor es, ¿usted cree que hay violencia solamente, que la violencia de género solamente contra la mujer? Es una pregunta recurrente, ¿no? En esto que vos acabas de decir también de tu amigo. Bueno, al final, che, todo es violencia, pareciera que fuera la conclusión. No, pero hay muchas violencias que normalizamos y que no hemos visibilizado todavía, ¿no? Esto que vos hablás de humillación. ¿Qué vamos a entender por humillación? Y para mí es humillante cuando estoy en una mesa con amigos y hay una pareja en la que él todo el tiempo le está diciendo, ves que sos una boluda, ves que no sabes hacer, ¿no? Digo, me parece que eso ya es humillante en ese sí, sí. punto. Sí, sí, aparte, hablando también de estos tipos de violencia invisibilizados, uno de los tipos de violencia también, abrimos paso a seguir analizando un poco los tipos, la violencia económica, ¿no? Bueno, yo me había metido el año pasado en una charla que había dado justo Fabiana de violencia económica, escuchar un poco también, porque uno es un estudiante eterno, con mucho orgullo lo digo, estoy muy orgulloso de ser un estudiante eterno, pero la convención CEDAW, cuando introduce la agenda internacional el tema de los derechos de la mujer, el artículo 15 ya venía hablando, la Convención CEDAW es de 1979, Argentina la ha hecho ley en 1985, pero ya había hablado de reconocerle a la mujer la misma capacidad jurídica en torno también a la firma de contrato y administración de bienes, ¿no? O sea que ya a nivel mundial se notaba esa desigualdad que se daba en materia económica con respecto a el ejercicio de derechos y la capacidad de derechos con respecto a una firma de un contrato o administración de un bien, ¿no? De hecho, los estados partes convienen en que todo contrato, cualquier instrumento privado con efecto jurídico que limite la capacidad de la mujer se considera nulo. Ustedes pensarán, bueno, Diego, pero esto, imagínense que la Convención Internacional CEDAW no es solamente para la República Argentina, sino para otros países, ¿no? Y esto va
relacionado a la Recomendación General 21 de la CEDAW, ¿no? Pero acá quiero hablar de algo muy, muy actual, analizando una norma de la década del 70, como es la Convención CEDAW. Ustedes saben que hace poco salió un fallo de Corrientes, Señero, en la cual la justicia argentina decreta la nulidad de un acuerdo de división de bienes de excónyuges en el marco de un divorcio vincular, porque los motivos de la nulidad fueron, entre otros, el contexto de violencia de género ejercido hacia la mujer, situaciones de violencia física, económica y psíquica, el impedimento de esta de negociar libremente la adjudicación de un bien, no se le dio intervención al ministerio pupilar a pesar de estar involucrado en los derechos de 3 menores de edad, y el intento del cónyuge varón de desaparición de los bienes gananciales, las cuales la cónyuge tiene un derecho eventual a gozarlos. El fallo resuelve realizar un nuevo acuerdo que integre la masa de gananciales que corresponde en derecho, con lo cual se impone revisar la licitud del acuerdo, no obstante el principio de autonomía de voluntad que cabe respetar en cualquier clase de acuerdo privado, ¿no? Y ese es el... hay un fallo de la Cámara de Morón también. ¿Qué fecha es un fallo correntino que yo hice una nota, una entrevista al tiempo judicial. Se llama, voy a pasar la nota acá, que aquí está el fallo. A ver, la voy a poner en el chat si me permitís. Dale, hay un fallo que cuando lo invitamos al doctor Quadri, ¿te acordás, Lidia, que vos estabas, creo? No me acuerdo si el doctor Quadri lo mencionó o lo hablamos ahí, pero el doctor Quadri lo conocen porque dio una clase de recursos procesales, y él también, el doctor Quadri trabaja en una sala en Morón, es secretario de la sala de Morón, y fue el año pasado, ya yo me pierdo con la pandemia, que estoy encerrada acá y trabajo todo desde este cuadradito, me pierdo en el tiempo. Soy una persona mayor ya. Hará más o menos un año y medio, que ellos también decretaron la nulidad porque de un acuerdo en el divorcio, porque esto del respeto de la voluntad de las partes mientras la voluntad no esté viciada de algún modo, ¿no? Y el contexto de violencia claramente vicia una decisión acorde, equitativa, justa en esas partes. ¿Cuántas veces escuchamos, le doy todo con tal de que me deje en paz, ¿no? De no seguir sufriendo y padeciendo todo este contexto de violencia. Y encima la paz no se termina. Si hablamos de un contexto de violencia, no podemos decir que la sentencia de divorcio termina con la violencia en una relación. Pero es interesante porque la violencia económica, como venimos diciendo hoy en tono humorístico, pero con la seriedad del tema que caracteriza, no es que nosotros hemos inventado los conceptos, nosotros los interpretamos y vamos viendo cómo el derecho y las otras disciplinas van comportándose frente a estos nuevos cambios, ¿no? El artículo 16 de la CEDAW habla que los Estados partes van a adoptar todas medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y habla también asegurar los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de disolución. Entonces, esto es interesante porque hace unos años estamos viendo ese análisis con perspectiva de género en la disolución de la sociedad conyugal, en la liquidación y disolución de la sociedad conyugal. Habla de los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil. Esto es interesante, fíjense, vuelvo a analizar, porque este artículo 16, inciso D, es la antesala de lo que se va a dar más adelante, empezar a entender que la negación de alimentos también es violencia económica. Si estamos hablando que la responsabilidad de los progenitores es conjunta, independientemente del estado civil, nadie puede decir, como yo no estoy casada con mi marido, entonces no le puedo pedir los alimentos para mis hijos. Esto que en 2021 parece una obviedad, reconozcamos también los señeros de la norma. En 1979, estamos hablando antes de la ley de patria potestad, antes de la ley de divorcio vincular, o sea que imaginemos también, reconozcamos eso. Y que como vos dijiste, no es solamente para Argentina, o sea, no le están haciendo para Argentina. Si viéramos la desigualdad que hay en Latinoamérica al respecto de esto, o sea, cuando uno sale un poquito y es invitado y empezás a escuchar otros expositores de otros países, decís, uff, y nos quejamos, estamos pero a 100 años luz en algunos puntos, ¿no? Porque la convención, por suerte también las convenciones tienen esta capacidad. Por algo quienes las realizan son efectores o representantes de diversos países también, ¿no? Tienen la capacidad de que nos puedan proteger
desde el país más progresista al menos progresista en ese sentido. Sí, las convenciones vienen a, de alguna manera, asegurar eso, a poner un paraguas protector de la integridad, de la integridad en el ejercicio de un derecho también, ¿no? El inciso H del artículo 16 habla de los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compra, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. Por supuesto, esto ayuda a entender que los fallos actuales, 2020-2021, que hablan de analizar diferentes institutos, liquidación de la sociedad conyugal, compensación económica y demás, tienen un basamento normativo en la Convención Internacional, que sabemos que es ley en Argentina desde el año 1985, estamos hablando más de 35 años. Las recomendaciones generales 19 y 21 de la CEDAW clarifican algunas cuestiones. La recomendación 19, que es la que aclara que un acto de discriminación que sufre la mujer es violencia, también ayuda también a incorporar la CEDAW a la temática de violencia. Y la recomendación 21 habla específicamente en la nulidad de un acuerdo cuya capacidad de la mujer se considera nula. Y esto también relacionado al fallo de corriente del 2021. O sea que es interesante también ese análisis desde lo que la norma históricamente me había establecido hasta lo que actualmente usamos y cómo lo aplicamos en el derecho actual. La Convención Belén do Pará, el artículo 5, ya hablaba de, dentro de derechos para poder ejercer libremente y plenamente, habla de derechos económicos. Ya dice, los estados partes reconocerán que la violencia contra la mujer impide o anula el ejercicio de sus derechos. El artículo 7, inciso D, cuando habla de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Esto es importante porque está hablando claramente que la violencia económica está dentro de la temática. No es un planteo patrimonial anexo, secundario, complementario que no forma parte de la misma, sino que hablar del perjuicio de una propiedad y la limitación de un recurso es también un concepto de violencia, está puesto dentro del tipo de violencia económica y tiene que ser ponderado para una intervención con la urgencia que eso amerite. De hecho, la 26485, el artículo 4, yo lo estudio en escalera, artículo 2, 3, 4 y 5, habla también de este tipo de violencia y se habla de un menoscabo de un recurso económico patrimonial dentro del tipo de violencia y da una serie de supuestos. O sea que incluimos el tipo de violencia dentro de la temática y no le ponemos un viso patrimonial para evitar tomarlo como obstáculo para poder interponerlo. Este es el planteo que yo quiero hacer, Fabiana. Es como que al decir violencia económica, uno piensa de que es un planteo de fondo que se tiene que realizar posteriormente a un sistema protector de la integridad física o psicológica de una mujer. No, claramente, va en tándem con todo ese reclamo, ¿no? De hecho, las leyes procesales de violencia intrafamiliar, pero referidas a la violencia económica en materia alimentaria, generan medidas cautelares. O sea que ahí hay un reconocimiento también de nuestra normativa procesal, que si bien es intrafamiliar, está diciendo, ojo, acá también se pueden tomar medidas, o sea, no necesita una medida de fondo, o por lo menos en principio no necesitaría otra medida o hacerlo desde otra, hablando de materia de alimentos, ¿no? No va más allá, pero entiendo que también hay, no sé, por lo menos la ley de provincia tiene un inciso que es muy amplio, que dice, y cualquier otra medida que el juez entienda pertinente, y ahí, ¿por qué no poner también algunas medidas de resguardo respecto de las cuestiones patrimoniales de esa familia, ¿no? Si en el futuro se abriese una división de la sociedad, o un divorcio con una división de los bienes de la sociedad conyugal, ¿no? En ese sentido. Me parece que lo que falta, por lo menos yo siempre hablo de la provincia de Buenos Aires, que es mi territorio de batalla, ¿no? Lo que falta ahí es la propuesta por parte de los abogados. Cuando se quejan mucho, yo le digo, lo que pasa es que tampoco proponemos. O sea, ¿qué proponemos nosotros? ¿Cómo los instamos a los juzgadores a pensar también medidas, ¿no? No sé si a vos te pasa eso, pero ¿cómo los instamos a pensar? Y segundo, bueno, el chip, ¿no? También que tiene el Poder Judicial yo siempre me río porque digo, si yo denuncio violencia solo psicológica, es muy probable que me digan perimetral.
y no sé si la perimetral es una medida adecuada en muchas ocasiones para una cuestión de, que uno está denunciando que tiene que ver con el aspecto de violencia psicológica nada más, ¿no? Entonces, orientar también al Poder Judicial cuáles son estas tipificaciones o estas violencias, dónde vemos que esa violencia y qué tipo de violencia existe y qué tipo de violencia es, y sobre todo orientar y también darle algunas estrategias para que también el Poder Judicial piense qué tipo de medidas podría implementarse, me parece. Sí, es interesante también dentro de la violencia económica el tema, bueno, como decía Fabián, el tema de las medidas de protección contra este tipo de violencia, porque si hay una situación de violencia física, psicológica o sexual, generalmente se traduce en una medida cautelar, pero la violencia económica, ¿cómo la estudiamos desde el punto de vista de la obtención de una medida, ¿no? Tenemos favorablemente algunos fallos que van apareciendo progresivamente, que receptan el tipo de violencia y van tomando diferentes medidas, ¿no? Para poder hablar de violencia económica. Pero hay otra violencia que es una violencia mucho más invisible, que es una violencia que cuesta detectarla porque se basa en la interpretación de un hecho. Si uno escucha una agresión o una amenaza, la incluye como violencia psicológica. Pero si uno escucha, hace una interpretación de lo que escucha y habla de violencia simbólica, en esa interpretación muchas veces está la confusión y la no detección de los que no nos hemos, de los que capacitamos en la temática y de los que nos necesitamos capacitar. Esto es interesante porque la violencia simbólica, ya el artículo 5 de la CEDAW hablaba dentro de las medidas a tomar, modificar esos patrones socioculturales de conductas con miras a alcanzar la eliminación de un prejuicio y esas prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, ¿no? Entonces ya el inciso B del artículo 5 habla de garantizar que la educación familiar incluye una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. O sea que si estamos hablando de violencia simbólica, tenemos que reconocer de antemano que se interpreta un hecho como de ese tipo. Ese hecho en el cual se marca claramente una desigualdad de género, una relación desigual de poder de un género por encima de otro. Y cuando uno detecta una situación de violencia en la cual existe una relación desigual de poder, ya sea en un ámbito público, como en un ámbito privado, como en la familia, esto también tiene que ser contemplado dentro de los tipos de violencia. El artículo 6 de la Belén do Pará habla del derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en el concepto de inferioridad o subordinación. El artículo 8, inciso B de la Belén do Pará, habla también de modificar esos patrones socioculturales y contrarrestar ese perjuicio y costumbre y todo otro tipo de prácticas que se base en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros. Pero a nivel interno, la 26485 analiza la violencia simbólica como la que se da a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmite y reproduzca dominación. ¿Saben cuál es el problema de interpretación práctica de la violencia simbólica? Es que no ha llegado por ahí suficiente, sé que de a poco va llegando la interpretación en los casos particulares de una situación que llega frente a la autoridad judicial a ser dirimida y es considerada violencia simbólica. Hay un fallo de Río Tercero, Córdoba, que habla también de que la contestación del demandado está caracterizada de sesgos patriarcales y de un lenguaje androcéntrico, al plantear de que el dinero no se lo da porque ella se lo iba a gastar en el boliche con sus amigas y demás, dice. Entonces, sí, es el fallo que también manda a estudiar perspectiva de género al abogado, ¿no? Es sí. Ese. Fantástico, fantástico por donde lo leas además. Es interesante, muy interesante. Congruente. Es un fallo realmente impecable. No solamente ese apartado en que nos manda a estudiar perspectiva de género a los abogados, sino que somos los que
reforzamos esa idea. Cuando viene a quien vamos a representar, que normalmente es el denunciado, no, y empieza con todo el lenguaje estereotipado, el abogado lo refuerza, si no, yo no lo podría ni volcar, imagínate en un escrito o algo así, ¿no? Aunque me lo pidan y me paguen por ello. Es interesante también eso de, como decía Fabiana, por ahí muy escolar, uno lo dice, es verdad, nos mandan a estudiar, por supuesto, claramente tenemos que estudiar y tenemos mucho por aprender, pero si en una intervención profesional, un letrado que va por la parte demandada, pone en un escrito frases que claramente denotan una situación de violencia simbólica, y esto es receptado por la autoridad judicial, claramente hay que hacer una revisión por lo menos de la formación que uno tiene con respecto a las cuestiones de género. Yo no me estoy metiendo en la formación de la colega en particular para nada, pero estoy diciendo, bueno, acá hay algo más que hay que hacer, hay que actuar, porque, insistimos, la conducta procesal de un demandado de alimentos claramente puede configurar una situación de violencia económica. Salió un fallo hace días, un fallo de Chipolletti, de Río Negro, en la cual el demandado en un proceso de alimentos había entregado recibos apócrifos, falsos, y claramente el juez está diciendo esto no puede, una prestación alimentaria es un derecho humano esencial y básico, no puede ser en este caso como un reto para poder ver la manera de estafar, manipular e incumplir una obligación alimentaria. O sea que de a poquito, digo, no quiero ser para nada pesimista, al contrario, siempre el optimismo nos ayuda a levantar un poco la cabeza y seguir estudiando. De a poco van apareciendo este análisis de la violencia simbólica en un proceso de violencia o en otros procesos, como en este caso un proceso de familia de alimentos. ¿Sí? Esto también sí, que está concatenado. Alguien me decía el otro día, oh, pero esta hizo la demanda solamente hablando de la violencia. Bueno, pero quizá es importante mencionarla en la demanda de alimentos, ¿no? Se refería, pero esto no puede ser, o es de alimentos o es de violencia. No, a veces están entrelazados, o muchas veces está entrelazado. Y quizás esa demanda de alimentos se incoa en orden a que previamente hubo una denuncia por violencia intrafamiliar. Entonces, claramente hay una conexidad entre un punto, entre un expediente y otro. No puede dejarse de lado en la construcción esa de la demanda la perspectiva de género, ¿no? Tal cual. Esto es interesante también porque uno dice, o es de violencia o es de alimentos. Estamos hablando de esto también de ese cruce que se da. Por supuesto que es de alimentos. Yo quiero fijar una cuota de alimentos definitiva, pero en ese contexto en el cual yo pido los alimentos, hay situaciones de violencia que yo tengo que relatar para que al momento de fijar una cuota, el juez claramente la valore y pondere. Eso es lo que uno apunta. Y eso también es interesante. Hay un fallo acá hay un fallo de los últimos que también es bastante nuevito, yo le voy a poner la cita acá en el fallo, está en RIUS, en donde se había resuelto la provisión de acercamiento, se había resuelto una provisión de acercamiento recíproca. Y entonces claramente le ponen un freno a esta provisión, la Cámara Nacional Civil le pone un freno a esta provisión de acercamiento recíproca, porque primero claramente no es lo mismo que una provisión de acercamiento. Sería un poco desconocer la situación de vulnerabilidad, la violencia que presenta la actora. Era una mujer inmigrante, se encontraba en una situación económica desfavorable. Entonces, los jueces entendieron, en este caso se estaría ignorando el peligro en la demora, los presupuestos de admisibilidad que se dan para su otorgamiento. Entonces menciona también esta situación no clara de la cuestión simbólica, lo importante, porque la medida recíproca para las partes claramente invisibiliza la violencia de género denunciada al ver comprometida la responsabilidad del actor, ¿no? Y eso también es interesante de ese fallo, que es bastante nuevo y uno de a poco lo va analizando. Yo quiero terminar con una frase para dar lugar a espacio de preguntas y seguir intercambiando acá con Fabiana. Hay una frase más que conocida: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, diría Víctor Hugo, y esta cita nos recuerda la fuerza de las ideas, del pensamiento, de la inteligencia, pero también el sentido de la oportunidad. Y el momento histórico que estamos acá en el 2021 charlando de estos temas y profundizando con la humildad del que habla de estos temas tan interesantes y que tienen repercusión social, cultural y familiar, y también sobre la persona que va a realizar este tipo de intervención. Así que muchas gracias, Fabiana, y feliz con la gente del observatorio, que siempre estamos promocionando la actividad, pero a trochi mochi.
Sí, ese es nuestro trabajo, nuestro deber, que además ahora bueno, agradecerte, ¿no? Que hayas puesto en la mesa todas estas tipologías y estos entrecruzamientos, y no quedo como una loca mala, viste, que voy diciendo estas cosas, a veces uno se siente tan solo en este camino, Diego, de que vamos diciendo estas cosas así, esta cuestión de que se animen también ahí hay una pregunta en el chat, ahora voy a habilitar para ver si me la quieren decir directamente quién la hizo, que es larguísima. Mira, ahora le voy a habilitar a Mira y que la diga a viva voz, porque es enorme tu pregunta, Mira, pero me parece muy bien, eso significa que algo ahí quedó dando vueltas y que hizo pensar. Pero bueno, no tendríamos que ser los únicos, todo el tiempo tendríamos, si uno se pone a visibilizar todas las presentaciones por ahí en cuanto a violencias simbólicas que hacen en general, quienes contestan demandas de alimento, creo que ninguna se salva de la violencia simbólica, es atroz. Hoy me tocó contestar a mí una demanda de alimentos, y te juro que me concentré porque digo, no puedo cometer ese error, no lo puedo cometer en ninguna parte, todavía no la subo porque la sigo revisando por esto mismo que decía que estamos construidos desde el patriarcado, para no cometer ese mismo error. Digo, sería terrible que yo cometiera este error en esta contestación de demanda, ¿no? Que por supuesto, no hay ningún niño cuando me llaman a conciliar alimentos que no se lleve su cuota alimentaria y que sea acorde a lo que necesita y demás. Pobre, siempre que algún demandado me busca a mí para que lo represente, a veces debe creer que soy el enemigo, pero no, solo hago que cumplan con su responsabilidad parental. Por supuesto, por supuesto. La visión en materia de alimentos tiene que ser desde la perspectiva de los derechos de ese niño, niña, adolescente. Totalmente. No es una cuestión de adultos, es una cuestión negociable muy entre comillas, porque no hay, en realidad el alimento en sí no se negocia, la cuantía, la modalidad y todo lo demás, todo perfecto, pero en sí el alimento no lo negociamos. Totalmente. A Mira está primero. Miriam, le damos la palabra a Mira para que haga su pregunta. ¿Querés que la lea o querés habilitar tu micrófono, Mira? Amira es una seguidora de las charlas, María Gatti también, Andrea Rocaro también, hay cantidad de gente seguidora. Sí, por supuesto, club de fans. Mariela Colazo también. Ah, sí, la veo que se me está yendo con Diego Ortiz, Mariela Colazo. Ya lo sé, ya la veo. Porque es seguidora también mía, ¿viste? Compartimos fans, Diego, ahí. Bueno, le voy a leer la pregunta porque a Mira no se habilita el micrófono, no sé si no puede o no quiere, pero no importa. Se me ocurre un caso, una pareja, dice mujer embarazada, una pareja, mujer embarazada, el que maneja el dinero es el hombre. Ella le pide alguna comida cualquiera porque tiene un fuerte antojo. El hombre teniendo la posibilidad y medios no se lo compra ni se lo quiere comprar. Ni tampoco deja que se lo compre ella misma. ¿Cómo se categorizaría esta violencia? ¿Económica, psicológica, simbólica, contra la mujer, contra el hijo por nacer? Si la pueden leer porque no me anda el micrófono, dice. Gracias, Amira. Primero tengamos en cuenta la situación puntual. Estamos hablando de una mujer que está embarazada. Esto es puntual, de hecho, la Convención Belén do Pará, el artículo 9, incluye a las mujeres embarazadas como un reconocimiento de las interseccionalidades también, de reconocer no solo una mujer puntual, sino también una mujer, en este caso, embarazada. No es que está enferma, pero está embarazada, hay una situación particular, no hay que patologizar su situación. Segundo, la prestación de asistencia en una unión convivencial, en un matrimonio, es algo también que parte de un efecto personal, en este caso de un matrimonio, o parte también de la prestación de asistencia. También hay que ver, bueno, en este caso estamos viendo un mini recorte de esto, hay que ver lo que pasó, hay que ver lo previo, si existió alguna denuncia de violencia, si realmente esta petición de comida o hay una cuestión de una pelea entre ellos, que no es una pelea que no tiene trascendencia jurídica, es una simple conflictiva, no hay algo que... Entonces tratar de ir delimitando eso, pero en caso de que habría una situación claramente negatoria de alimentos a una mujer embarazada, sí podríamos pensar que hay una situación de violencia económica que se agrava porque hay una convivencia, se agrava también porque el que provee los recursos económicos es el progenitor, en este caso el futuro progenitor, es el varón conviviente o el cónyuge varón. O sea que ahí tenemos que retrabajar sobre ese caso. Así que me parece que está bueno eso. Y para sacar este cliché
bueno, al final todo es violencia, también tenemos que ver ese contexto, porque tal vez es una situación muy puntual y no es concurrente, no tiene que ver con un recorte de alimentos a la mujer embarazada como un castigo, entre comillas, del conviviente o del cónyuge o cual fuera el rol que cumpla ahí ese futuro progenitor y demás, ¿no? Entonces, para evitar que decir esto o reforzar la idea de que cualquier acto es violencia, tenemos que ver ese contexto, porque si no diríamos que dentro de las parejas no hay algún tipo de discusión o no hay algún tipo de intercambio. Ahora hay que ver hasta qué punto llegan esas discusiones, esos intercambios, esas no coincidencias o como lo querramos llamar, y de qué manera se dan, y si todo el tiempo hay una cuestión de desigualdad entre una parte y la otra, que me parece que ese es un punto a tener en cuenta también en las Sí, violencias, ¿no? es un caso para trabajarlo más, sería. Claro, claro. Miriam, habilítese. Gracias, buenas tardes. La verdad que siempre es un placer participar de estos talleres que hacen ustedes, muy enriquecedor. Yo quisiera ver un punto respecto de este tema de violencia económica, que a veces lo volcamos, ¿sí?, hacia la mamá, el tema de la violencia económica en los alimentos. Pero yo creo que la realidad de la violencia económica no está solo dirigida hacia la mamá, sino más hacia los chicos, y no siempre se contempla esto. ¿En qué aspecto digo esto? Me parece, sinceramente me parece una aberración que los alimentos tengan un periodo de prescripción, porque primero Totalmente de acuerdo. una garantía constitucional del niño, que, o sea, hoy por hoy tenemos papás que se hacen los tontos, no pagan la cuota alimentaria, hay una situación de violencia en el medio, lo que impide que la madre el día, o sea, pueda seguir con el proceso, pasa un tiempo, y cómo es que el Estado dice, si no lo reclamó es porque no lo necesito. Perdón, los alimentos no es para la madre, los alimentos es para los niños. Yo creo que como profesionales tendríamos que cambiar ese chip y empezar de una vez por todas a hacer el reconocimiento de los alimentos que sea imprescriptible. Es un derecho que tiene el niño, está avalado por la Convención Económica, la cuestión alimentaria, por ende está dentro de lo que son los derechos del niño la cuestión alimentaria. Entonces quiere decir que mi hijo tiene un plazo de prescripción en sus derechos. Interesante el planteo. Sí, sí, sí. Eso también es violencia, eso también es violencia, y es una violencia agravada. ¿Por qué? Porque todos focalizamos a no le da la cuota alimentaria a la madre, pero no es que no le da la cuota alimentaria a la madre, le está negando el derecho al niño a su sustento, un niño que no se puede defender, un niño que depende de su mamá para apelar a esa cuestión alimentaria. ¿Cómo es posible que se tome la cuestión alimentaria como si fuese un contrato y tiene una prescripción de 2 años? Interesante planteo, Miriam, no te enojes, pará. Nosotros, así como no hicimos la convención, tampoco, por lo menos a mí no sé, el doctor Diego Ortiz no me llamaron para ninguna idea en el Código Civil y Comercial de la Nación. No, obviamente estos casos son apasionantes y obviamente uno se exalta, por supuesto. Lo que pasa es que de verdad, digo, cuando uno pide que sea retroactivo, habiendo situaciones de violencias graves, eso no. Lo que la tradición dice, por decirlo de alguna manera, son 2 años. ¿Y los derechos de los niños? Es interesante ese planteo porque, bueno, cuando hablamos de negación de alimentos como violencia económica, para aprovechar también lo que decía Miriam, es que la negación de alimentos como violencia económica no se da solamente contra la progenitora que ha asumido exclusivamente el rol de responsable parental, supliendo las obligaciones que no han sido cubiertas por el otro progenitor. La violencia también se da, por supuesto, por eso se dice contra el binomio materno-filial, también contra ese hijo, ese niño, niña, adolescente que se le han negado los alimentos, que son prestaciones humanas esenciales y básicas. Por eso, ese es el fundamento de lo que significa negación de alimentos. Perfecto. Como violencia económica. Perfecto, lo entendemos. Ahora, vamos, en la práctica es el tema. Está bien, pero la práctica también la hacemos nosotros. Yo he cambiado un poco en este tiempo esto de echar culpas nada más al Poder Judicial.
porque cuando, y esto lo empecé a hacer cuando me empezaron a mandar así algunos escritos, porque sobre todo los estudiantes cuando recién salían a la calle, a ver si estaba bien y demás. Y acá el problema también lo tenemos nosotros los abogados, que no sabemos pedir. Primero, la prescripción es una medida de defensa de la otra parte. Si la otra parte no la opone, bueno, ya está. Y si la opone, podríamos plantear una inconstitucionalidad al respecto en ese sentido. Por ejemplo, pero bueno, tiro esa idea acá, pero digo, no hay planteos en ese sentido. Yo también estoy de acuerdo con esa situación, con que no deberían prescribir. Pero también, ojo, y pienso, perdón Diego que me meta tanto, pero pienso que en general, cuando se habla de violencia económica en materia de la cuota alimentaria, se hace bastante hincapié como violencia de género, también en la situación esta, de hecho, no es poco común que se conteste diciendo, bueno, pero ella también tendría que trabajar. ¿Qué hace? Es ama de casa, nada más, ¿no? O solamente lo cuida. Bueno, en la cuestión de los roles estereotipados, ¿no? Que hablamos hace un ratito, y también hay un contexto de violencia simbólica, incluso en ese sentido, o no la voy a mantener a ella. Y voy a contar una anécdota de no hace tanto tiempo atrás, de un abogado asesor en un juzgado, vieron en una cámara, que graciosamente en una charla, así como estamos ahora nosotros acá, pero presencial, dijo que en la primera audiencia de alimentos, la señora había logrado una cuota alimentaria, o el abogado había logrado una cuota alimentaria provisoria de X monto, estábamos hablando, o él estaba comentando respecto de gente con mucho dinero, y observó él que a la siguiente audiencia la señora tenía los pechos operados. No hace tanto, nunca voy a decir el nombre de la persona que lo dijo, a lo cual yo en ese momento, hará 6, 7 años atrás, me levanté y le dije, la verdad, qué observación, 2 cosas. Primero, le miró los pechos, ¿no? Desde un aspecto bastante. Y segundo, ¿qué quiso decir con eso? Que mirá la cuota de alimentos que, ¿no? Que otra vez el rol estereotipado de que se lo va a gastar, como en la sentencia de Entre Ríos, no era Entre Ríos esa, se lo va a gastar en salir con las amigas, en comprarse carteras, zapatos, ropa, lo que sea, o sea, lo va a gastar en otras cosas que no sea el niño. Bueno, digo, en ese punto es la violencia de género. Sin lugar a dudas de que también tenemos el chip en nuestra cabeza con ese criterio de que la plata es para la madre y no para el niño. Cuando lo empecemos a visibilizar también nosotros en las demandas, que no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos normalmente, ni siquiera lo mencionamos, decimos incluso el menor todavía, cuando escribimos nuestras demandas, si lo empezamos a visibilizar con nombre, apellido y demás, me parece que también le vamos a dar al otro el hecho de visibilizar que en realidad a quien le está produciendo un daño no es a ella, sino a su hijo, a su propio hijo. Hay que hacérselo saber y decírselo constantemente cuando escribimos. Por lo menos esta es mi praxis, ¿no? Esto es lo que hago constantemente, sin que eso no implique una violencia económica respecto de la mujer. Sí, este tipo de violencia, imagínense que hoy charlamos de 4 o 5 tipos de violencia y es el cual nos detenemos a hablar, es uno de los tipos de violencia que más se habla. De hecho, bueno, paso el chivo, yo saqué este año un libro de violencia económica de Editorial Ediciones Jurídicas. Es interesante también empezar a repensar estas cuestiones de cómo afecta a ese niño esta negación de alimentos, y empezar también a trabajar con el artículo 660 del Código Civil y Comercial. Cuando uno dice, bueno, pero ella no trabaja, sí, pero y su cuidado personal, lo que presta, el tiempo, insumo y recurso que presta al cuidarlo, ¿no tiene valor patrimonial? Claro que sí, el artículo 660 lo establece claramente, el cuidado personal, el progenitor conviviente, claramente tiene que ser contemplado como un valor al momento de fijar una cuota o al momento de cualquier planteo judicial. Totalmente, y de hecho el 660 creo que recepta este tratar de prevenir en ese punto que se siga ejerciendo la violencia económica a través de la manipulación de la cuota alimentaria, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso digo, es un tipo de violencia que da mucho para hablar, da mucha opinión. Es hermoso analizarlo. Sí, digo, sí, sí. Es triste que exista, pero es hermoso analizarlo. Yo me acuerdo cuando el año pasado hablamos de, mi planteo es la violencia económica, la madre de todas las violencias, casi como una pregunta, pero una afirmación también, ¿no? Porque
Bueno, por estas cuestiones de estereotipadas también, y la cuestión de que la violencia económica se da respecto de las cuotas alimentarias, muchas veces la mujer se va, si se quiere ir de ese contexto de violencia, y no se va sola, se va con las crías, como digo yo, ¿no? Y cuando vos te vas con las crías y no tenés medios económicos para sustentar eso, entonces preferís seguir tolerando antes que tus hijos, aparte de irte, tener que irte, lidiar con todo el sistema para ver si lo excluyen y vos volvés y demás, hasta que todo eso pasa, son 2 o 3 meses en la que quizás esa mujer está limitada a llevar esa acción porque dice encima durante esos 2 o 3 meses con qué le doy de comer a las crías, a mis hijos, ¿no? Entonces, por eso pienso que sí es la madre de todas las violencias y siempre rescato la asignación universal en ese sentido, ahora el plan acompañar y demás, que son lentos, son limitados, la sábana siempre es corta en materia presupuestaria, pero que son algo antes que nada, ¿no? Entonces, me parece que hay que seguir hablando de esta violencia, es tremenda, así como las violencias psicológicas. ¿Cuánto sometimiento psicológico soportan las mujeres previo a finalizar con ese círculo de violencia? Amenazas, la famosa frase, yo me voy a quedar con los hijos, o con todo lo que tenemos, tengo dinero y disposición para contratar un abogado mientras vos vas a ir a la defensoría, con lo que sabemos que eso implica. Yo no quiero hacer una crítica y menospreciar el trabajo de los defensores, pero claramente muchas veces por la misma cantidad que tienen de trabajo no le aportan el tiempo y disposición que las cuestiones de violencia merecen. Vos lo vivís, yo lo padezco, lo vivo y lo padezco, ¿no? También en ese sentido como abogada especializada en ese punto. No cualquiera puede hacer violencia, porque lleva un tiempo de disposición corporal y psíquica del abogado que lo lleva adelante, un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, que por ahí las defensorías no pueden ni tienen el tiempo para hacerlo. Sí, sí, obviamente el trabajo, los que trabajamos y las que trabajan la temática de violencia tienen o ponen mucho, más allá de lo jurídico, ponen mucho también de su persona y mucho esfuerzo también personal y profesional a la vez, ¿no? Es algo que uno lo hace con mucho gusto, mucho placer y bueno, tratando también de cuidarse y cuidar el caso en sí. Así que sobre eso siempre hay que tener en cuenta para seguir trabajando en la temática y seguir analizando estas cuestiones. Cuando uno estudia esta temática, no es que, como me dijo una vez alguien, no me acuerdo quién me dijo, de decir, ¿qué más es necesario estudiar en la temática? Ya es todo tan claro en la temática, pero a veces por ahí los conceptos van a ser cada vez más reinterpretados para poder ser utilizados en nuestro propio trabajo, ¿no? Y eso también está bueno. Hablando, bueno, de violencia económica, el otro día también un colega, un compañero de trabajo me dice, no colega, compañero de trabajo psicólogo, me dice, claro, vos hablas de violencia económica o patrimonial. Y yo digo, yo hablo de violencia económica e incluyo también lo patrimonial, porque una y otra es un menoscabo de recursos. Está bien, vos decís, bueno, la violencia económica va hacia el dinero y la patrimonial va hacia un bien, pero en un caso u otro hay menoscabo de recursos y el concepto en sí mismo se fue subsumiendo, se fue integrando cuando me está destruyendo un bien que yo trabajo y soy una mujer que trabaja con ese bien, claramente hay una violencia de género de tipo económica y porque está menoscabando mis recursos. O sea que es muy interesante todo estos planteos que se van haciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo en este momento estoy trabajando con otra colega, Luciana Casio, la voy a mencionar, de Comodoro Rivadavia, en un caso que me llega muy de cerca porque es de alguien que conozco, yo soy de ese lugar, y entonces ante ese planteo, y como yo no puedo litigar allá, ella se ofreció a ser mi coequiper en ese sentido, y es un caso paradigmático realmente, porque están todos los tipos de violencia, incluso la vicaria, porque hay los terceros, las familias, digo, una especie de violencia vicaria, porque incluso está en la familia ejerciendo la violencia ahora por él, ¿no? Él es un espectador del proceso, se porta bien, para decirlo de un modo, tiene una buena actitud procesal, le impusieron la medida, la exclusión, el no acercamiento, y él no hace absolutamente nada, no le incumple, pasa la cuota alimentaria que el juzgador le impuso, conforme a lo que el juzgador le impuso, ni más ni menos, ¿sí?
pero empieza a haber violencia psicológica, patrimonial, en cuanto justo a esto que vos decís, en sacarla de su lugar, de la vivienda, que no es de la señora, pero ella ejerce su trabajo ahí. Entonces, no es solo sacarla de su domicilio, es también afectación a su ingreso de dinero, con lo que ella pretende también subsistir en orden a que la cuota alimentaria que se pasa y existe, que es provisoria, sigue siendo escasa, ¿no? Entonces, uno ahí empieza a entrecruzar estos conceptos y a decir, bueno, ¿cómo los manejo? ¿Cómo los trabajo? ¿Para qué? Y para también plantearle al juzgador que no es lo que dice la ley así taxativamente. Estos entrecruzamientos de violencia se dan constantemente. Y la pregunta de la mujer embarazada, ¿sí? Las interseccionalidades. ¿Qué vamos a entender por mujer? Si cuando hablemos de cuerpo gestante también vamos a hablar de violencia económica en ese sentido. Creo que se abren 10 millones de preguntas. Yo soy una pesada con este tema y por mí me quedo hablando hasta las 10 de la noche, porque me encanta, me apasiona. Lamento que exista, o sea, quiero un día que hablemos de otras cosas, que no tengamos que hablar más de la existencia de la violencia de género, pero lamentablemente, insisto, empecé diciendo esto y creo que vamos a ir, probablemente cerremos también diciendo esto, ¿no? No, estamos acá todo el tiempo reeducándonos en ese sentido y reaprendiendo con H y sin H en ese punto, porque no para, ¿no? No para, no sé, ustedes están ahí en los organismos públicos, dennos alguna buena noticia de que han mejorado los números. No, lamentablemente, no, en eso lo que podemos decir es que se están haciendo esfuerzos profesionales e institucionales, bueno, desde el lugar donde uno trabaja, para atender la cantidad de casos y que existan medidas de protección lo más rápida posible y flexibilizando el procedimiento de violencia familiar, dado el contexto de pandemia que obviamente todavía no terminó. Estamos en una etapa de a poco de liberar algunas cuestiones, pero estamos también trabajando con muchísimos casos en la temática. Pero me lleva a la reflexión de que si bien los casos aumentan, esto no nos tiene que desalentar, al contrario, también nos tiene que dar la pauta de seguir trabajando en la temática y seguir aprendiendo y capacitándonos para poder de alguna manera servir. Porque en realidad el abogado siempre, como yo lo concibo, es el que tiene una función social. O sea, yo que cuando estudié siempre dije, bueno, de alguna manera quiero ayudar y quiero estudiar, no sé, derechos humanos, quiero estudiar la temática de salud mental, de identidad de género, y violencia de género fue uno de los temas que tenía muy más que claro de poder dedicarme a estos temas. Entonces, uno tiene también esa labor social y profesional que la tiene que ir desarrollando, y esto nos tiene que alentar de que uno nos sirve para poder ayudar y acá estamos para eso, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Fabiana por el espacio, porque bueno, sé que hacen muchísimas actividades y estamos justo en periodo de un congreso, o sea que mucha gente también estaba interesada en un congreso del abogado del niño. El congreso del abogado del niño, sí, que se hace en conjunto con la UBA. Ellos tienen otra sala hoy porque la sala la pone la UBA. Obviamente hay mucha gente que está también convocada en el congreso de abogado del niño, que bueno, también es otra temática que a mí me interesa muchísimo. Por suerte pude escribir un capítulo ahora justamente en un libro que se va a tratar pura y específicamente de alimentos, y no me olvidé de plantear la cuestión de las perspectivas en ese momento, ¿no? De que lo tenemos que plantear, lo tenemos que decir. La perspectiva, me encantó que hayas hablado del adulto mayor o de la persona mayor. Sí, sí. Alguien tan olvidado dentro del contexto de violencia, ¿no? Cuando hicimos las terceras jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal de Familia, hubo una colega, Erika Solís de Costa Rica, que lo habló. Están en el canal de YouTube, porque algunos se suscribieron ahí, pueden verlo, y fue la única, ni siquiera pude armar el panel completo en esa oportunidad de personas adultas mayores, porque fue la única que habló de adultos mayores, y la puse en el marco de la violencia, porque hablaba de las mujeres, de las violencias ejercidas respecto de los cuerpos y la psique de las mujeres adultas mayores, ¿no? Intrafamiliarmente, ya sea por el matrimonio o por esta superposición de voluntad que a veces ejercen los hijos, ¿no? La película, vos recomendás muchas pelis, yo lo sigo a él y los dos tenemos más o menos parecido, porque a mí me encanta también analizar las películas y ver cómo el derecho atraviesa, o estas cuestiones atraviesan todo, ¿no? Yo te cuido, ¿no? Me parece que en ese sentido... Sí, sí. Yo ahora estoy recomendando mucho una serie que ya es muy conocida,
que es Las cosas por limpiar. Sí, Me interesa mucho también que esa serie, porque si uno la ve, si presta mucha atención, saca todos esos estereotipos, esos mitos que se tienen de la mujer víctima de violencia, de mujer en situación de violencia, y es muy interesante que la vean por lo menos para tener una visión gráfica de todo lo que uno viene estudiando, de las tipologías de violencia y todo. La verdad que es muy lindo material para por lo menos verlo. Sí, totalmente. Y además, como digo siempre, cuando uno ve que películas o series que son de otros países, ¿no? De otras latitudes, incluso estudia Derecho Comparado, porque está mostrando una realidad de lo que ocurre justamente en ese país, ¿no? En ese contexto, en esa situación, en esa cultura. Entonces, un poco también estudia Derecho Comparado. Diego, te agradezco millones, lo molesté mucho, para poder organizar esta charla del día de hoy, y yo sé que es una persona súper ocupada, pero bueno, que teníamos muchas ganas de que estuvieras en el Observatorio de Abogados, seguramente no será la última vez, así que te agradezco un montón, agradezco a los que se quedaron hasta ahora, algunos se han ido antes, pero bueno, por una cuestión de que nos encanta estar acá hablando y hablando. Lidia, pobre, se quiere ir y ya se me conoce y sabe que no termino más de hablar de la temática, así que, como digo siempre, bueno, los esperamos en la próxima oportunidad. Quien desee el certificado lo puede solicitar sin ningún problema, y la charla no solo queda grabada, sino que también la vamos a subir al canal de YouTube, así que si se suscriben ahí, van a poderlo escuchar al doctor Diego Ortiz y a mí, que me metí 3 millones de veces en la charla, nos van a poder escuchar de vuelta en el canal de YouTube. Te mando un beso grande, espero que la próxima o en breve lo podamos hacer también presencial. Muchas gracias, gente. Gracias, muy amable, en serio. Gracias. Nos vemos pronto.